Le da gracias a Dios por esto y parte del tema que he estado compartiendo con ellos voy a compartir con ustedes porque se me hace muy importante y muy interesante el hecho de que nosotros podamos ver hasta dónde trascienden nuestras decisiones, y vamos a verlo desde un punto de vista diferente al que a lo mejor hemos visto regularmente. Y vamos a orar, ¿sale? Lleve su mano a su corazón y dígale a Dios: Señor, háblame en esta hora. Yo necesito palabra que venga de ti hacia mi corazón. Por eso pongo mi mano en el corazón, Señor, para que tú me hables, que tú traigas a mi vida, Señor, una palabra que me cambie, una palabra que me transforme, una palabra que me rete, una palabra, Señor, que me haga sentir que tú estás aquí conmigo y que me haga acercarme más a ti, Señor, y que yo pueda cumplir el propósito que tú tienes para mi vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te damos muchas gracias y pedimos que tomes control de este momento, Señor, que tomes control de mis palabras. Pon palabras en mi boca, pensamientos en mi mente, Señor, sentir tuyo en mi corazón, al igual que toda la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que tú seas glorificado en esta hora, en Cristo Jesús. Amén y amén. No sé si usted se ha puesto a pensar qué cosas se van a decir el día que estemos en un féretro allá acostaditos. ¿Qué cosas va a decir la gente que nos conoció? ¿Qué cosa va a decir nuestros familiares, nuestros amigos? Cuando estemos allí acostados, imagínese usted un momento: yo estoy en un féretro, ¿qué es lo que va a pensar o lo que se va a decir? Y digo porque en muchas ocasiones regularmente los pastores damos un momento de palabra de alguien que quiera compartir algo en relación a la persona que ya no está, pero que está ahí en el féretro. En una ocasión se dice que un pastor había fallecido y estaba pues toda la iglesia llena de personas. Y entonces varios empezaron a pasar y a testificar lo que el pastor había sido para ellos. Y decían: es que el pastor estuvo con nosotros, es que el pastor daba enseñanzas así, es que el pastor impactó nuestra vida, impactó nuestro matrimonio, impactó nuestra familia, hizo esto, el pastor oró por mí y fui sanado. Y empezaban a decir esas palabras. Y entonces tomó el lugar uno de los hijos y dijo: pues eso fue con ustedes, porque conmigo no. Conmigo fue diferente en la casa. Conmigo fue completamente diferente, porque todo el tiempo estaba para ustedes como iglesia, pero para mí como hijo muy pocas veces estuvo. Y fue muy impactante aquella revelación y aquellas palabras de este hijo, de alguien que había dado su vida por la iglesia, pero que le había faltado algo. Él tomó decisiones, este pastor tomó decisiones de entregarse completamente a la iglesia, pero descuidó probablemente alguna área importante que también era la familia. Y les comento y les pregunto, porque en ocasiones nosotros pedimos que alguien venga y que diga algo sobre el que ya no está. Así que usted me dice: pastor, ¿dé lugar o no dé lugar? A lo mejor alguien va a decir: no, mejor ni dé lugar, porque lo que se va a hablar de mí no va a ser algo bueno. Hemos encontrado a lo largo del ministerio tantas cosas y tantas historias que se han contado en ese tiempo, y todo eso fue por causa de decisiones que se tomaron. Porque hay que tener cuidado con las decisiones. Voltea con el que está a tu lado y dile: cuidado con las decisiones. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar esto, a lo mejor alguien va a decir: no, pastor, no dé lugar, o mejor que me diga a mí, y yo digo: no, mejor no doy lugar, mejor así le dejamos. ¿Por qué? Porque va a haber gente que va a poder decir cosas que no van a edificar y que no van a bendecir. Y quiero que hablemos un poquito sobre un hombre que aparece en la palabra del Señor en Lucas capítulo 22 versículo 4 al 6. Y ahí va a aparecer en la pantalla, vamos a leerlo en la nueva traducción, en la nueva versión internacional. Y va a aparecer allí y lo vamos a estar leyendo. Y vamos a ir viendo alguna presentación que tenemos por allí. Y hablando de Judas, un hombre llamado Judas. ¿Cuántos conocen a Judas? No voltee a ver a nadie, nada más levante su mano. ¿Cuántos conocen a Judas? Ok.
Dice, este fue a los jefes de los sacerdotes y los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Todos nosotros sabemos y enfocamos la vida de Judas como una persona que entregó, una persona que traiciona. Y él dice que él fue a ver a los capitanes del templo, a los encargados del templo, a los sacerdotes, para poderles decir cómo les iba a entregar a Jesús. Y luego el versículo siguiente dice de la siguiente manera: ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Diga conmigo, dinero. Algo de lo que estaba enfocado Judas era en el dinero. Y versículo siguiente, versículo 6, nos dice: y él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Todos nosotros conocemos la historia de Judas y decimos, esto fue Judas, pero todos tenemos que empezar a pensar y decir, ¿qué fue lo que llevó a Judas a ser un traicionero? ¿Qué fue lo que llevó a Judas a tomar una decisión de este tipo? No fue que un día se levantó de la cama y dijo, como que hoy no siento ganas de que amo a Dios, como que hoy no amo a Jesús, mejor lo voy a entregar, voy a ir al templo y voy a entregarlo. No fue así. Judas tuvo unas decisiones anteriores a estas que dieron pie a que él llegara a ese momento. Entonces nosotros debemos de pensar y de saber que Judas, claro que era un traicionero, claro que era un hombre terrible. Incluso por allí en algunos lugares y culturas hacen esa de la quema de Judas, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado la quema de Judas? Que hacen una figura de Judas y lo queman, ¿no? Ahora lo hacen con los políticos y con otra gente, pero esa es otra cosa. Esa es una historia aparte, esa es una predicación aparte. Pero en el caso de Judas dice que en este caso, cuando lo identifica la gente así y hacen esa quema, porque como diciendo, no queremos a un Judas, no queremos que haya traición, no queremos que haya esto. Y quiero que vayamos a una cita más allí. Cuando dice que él aceptó, diga conmigo, él aceptó. Él aceptó y fue eso algo tremendo, tan especial. Ahora vamos a una presentación y vamos a poner primeramente ahí que debemos de estar conscientes o de ser conscientes de los peligros de las decisiones fatales. ¿Cuál fue la decisión fatal? ¿A qué llevó a Judas a esto? Nosotros tenemos que saber qué fue lo que llevó a Judas a esto. Ahí va a aparecer esa presentación. Y en primer lugar, para los que están apuntando, apunten por favor allí. Debo ser consciente, repita conmigo, debo ser consciente de los peligros de las decisiones fatales. ¿Ok? Entonces debemos ser conscientes de eso. Y cuando llegamos a este punto y decimos, bueno, vamos a ver el contexto, porque ¿cuántos saben que un texto sin contexto es un pretexto? ¿Sí? O sea, si vamos al texto de la palabra de Dios, tenemos que ir al contexto para saber de qué está hablando, por qué lo está hablando así, a quién está hablando, y saber cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, a quién se está refiriendo y por qué Judas toma esta decisión de ir con los jefes del templo y ponerse de acuerdo para recibir dinero y entregar a Jesús, y ver desde ese momento la oportunidad de entregar a Jesucristo. Y podemos ver algo que va a parecer una historia, y que para nosotros los que hemos visto esta historia, nos hemos enfocado tanto en una mujer que hizo algo extraordinario para Jesús. Y vamos a verlo allí en la palabra del Señor, que está en Mateo capítulo 26, versículo 6 en adelante, la Nueva Traducción Viviente. Ahí vamos a ver. Ahí está, ¿verdad? Debemos estar conscientes de esto. Ya aparece allí Mateo 26, versículos 6 al 10 primeramente, y después vamos a ver los otros 3 versículos. Dice: mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Versículo siguiente: mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume, ¿qué? Costoso. Diga conmigo, costoso. ¿Cuántos saben que hay perfumes costosos? ¿Cuánto cuesta un perfume costoso? ¿1,000? ¿2,000? No, los de Avon no, esos no, o sea, más acá, más. Que un día mi esposa me dijo que quería un perfume MK, y dije, de América, y dijo, no, de Michael Kors. Dije, no, eso sí ya está más caro, ¿no? ¿Cuánto? 3,000. ¿Quién da más? 8,000.
Hay perfumes de 8,000, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un perfume que usamos los varones, muchas ocasiones, un perfume francés. Las mujeres lo han olido. Se llama Sudor de Antier. Es indudable, ese lo tenemos todos. En algún momento todos han olido esto. Yo lo he olido con algunos varones que me saludan y dicen, está bien francés el día de hoy, ¿no? Entonces, Sudor de Antier, para aquellos que están apuntando, que no vayan a llegar allí con los de los perfumes. Oye, no tienes el sudor de Antier, te va a decir, ya lo traes puesto, ¿no? Este perfume que dice que es muy costoso, era un perfume que costaba 300 denarios. Diga conmigo, 300 denarios. Lo vamos a trasladar a dólares. En dólares, $60,000. Nada más. Se dice que este perfume costaba $60,000. Usted va a decir, ¿cuánto? $60,000. Diga conmigo, ¿cuánto? Pregúnteme, ¿cuánto? No, pero así, ¿cuánto? Eso, $60,000, imagínense. Ahora, wow, ¿verdad? Y $60,000 es muchísimo. Usted va a decir, ¿tanto costó? Sí. Cuando usted ve todas las riquezas de Salomón y las menciona la palabra de Dios, y menciona las riquezas que tenía en casas, en palacios, en jardines, en todo lo que él tenía, en camellos último modelo, en caballos último modelo, y ahí estaban, ¿verdad? Dentro de todas esa lista, ¿qué creen que había? Perfumes costosos. Dentro de la lista de todas las riquezas que tenía Salomón, ¿por qué incluye perfumes? Porque eran costosos, porque era parte importante. Entonces esta mujer tenía todo en ese perfume, y él lo derrama en la cabeza de Jesús, de tal manera que aquello empieza a oler de una manera extraordinaria. Pero sucede algo. Versículo dice allí, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Versículo siguiente, por favor, Toño. Gracias. Los discípulos se indignaron. ¿Quiénes se indignaron? ¿Cuántos discípulos eran? 12 discípulos. Los 12 se indignaron. Los 12 se pusieron a pensar, y los 12 empezaron a decir, qué desperdicio. Los 12, no Judas solamente. Los 12, porque a veces le echamos solamente la culpa a Judas en este aspecto, pero dice que los 12, los discípulos, todos los 12 empezaron a decir indignadamente, qué desperdicio es esto. Y dijeron, pásale al siguiente versículo, podría haberse vendido a un alto precio. Pues claro que sabían cuánto costaba. Dijeron, no, nosotros traemos el otro, ¿verdad?, perfume francés, y esta trae otro perfume. Y dice que dijeron, pudo haberse vendido a alto precio el dinero dado a los pobres. Estaban indignados, estaban con un desacuerdo. Diga conmigo, desacuerdo. Este es el punto clave. No se le olvide, este es el punto clave de mi predicación: el desacuerdo. Estaban en desacuerdo con Jesús. ¿Cómo es posible que Jesús permita que esta mujer derrame un perfume tan carísimo, pudiéndolo vender y darle a los pobres, atender a los pobres? Estaban en desacuerdo con Jesús. ¿Cuánta gente en este tiempo está en desacuerdo con Dios? Tiene un desacuerdo con Dios y dice, yo no estoy de acuerdo con la Biblia, yo no estoy de acuerdo con la palabra de Dios. Lo siento mucho, pero te pregunto, ¿Dios estará equivocado? Dios no está equivocado. Dios no está equivocado. Dios siempre tiene la razón, y la palabra del Señor dice que Dios es veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso es lo que dice la Biblia. Todo hombre es un mentiroso, pero Dios es verdadero. Entonces, cuando hay gente que dice, yo no estoy de acuerdo con lo que dice la palabra, es porque está afectando su manera de vida, es porque está afectando sus decisiones que ellos han tomado. Y entonces nosotros sabemos que las decisiones nos llevan a tener una forma de vida en la que nos acostumbramos y pensamos que es normal, pero son decisiones. La gente en este tiempo está tomando decisiones en desacuerdo a la palabra de Dios, y dice, yo no estoy de acuerdo que el matrimonio sea hombre y mujer. Yo no estoy de acuerdo. Ahí es lo que dicen. Eso lo dice la gente porque está en desacuerdo. No estoy de acuerdo con la palabra de Dios porque nos habla y nos dice sobre homosexualismo, y no tienes que usar esta palabra ya. Lo siento, pero la Biblia lo dice.
La Biblia menciona esta palabra de homosexualismo, habla esta palabra de lesbianismo, habla esta palabra de en contra de todos estos pecados sexuales y pecados de diferentes tipos, y los tenemos que mencionar porque la Biblia los dice. Dios no se equivoca. Me encanta por allí un pequeño video que mandamos, no sé si saben, no lo tenemos ahorita aquí listo, pero ese pequeño video donde hablan niños y dicen: Dios no se equivoca. Ante la ideología de género, ellos dicen: ante la ideología de género nuestra respuesta es: mi Dios no se equivoca. Y dicen los niños, un niño dice: Dios me hizo niño. Dice una niña: Dios me hizo niña. Ellos me quieren confundir y quieren confundir mi fe, pero yo sé lo que soy en Dios, porque Dios no se equivoca. ¿Cuántos pueden levantar su mano derecha y decir: Dios no se equivoca? A ver, dígalo fuerte: Dios no se equivoca. Amén. Dale un aplauso al Señor que no se equivoca y que es verdadero. ¿Se ha puesto a pensar por qué Jesucristo reacciona con ellos? Porque ellos han de estar pensando, los discípulos estaban pensando: Jesús ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando. Jesucristo es inconsciente de lo que está pasando. Así nos pasa muchas ocasiones a nosotros cuando reaccionamos o accionamos de la manera que accionaron los discípulos. Mira lo que dice el siguiente versículo, por favor. Versículo 10. Pero Jesús, consciente, diga conmigo: consciente. Jesús no es inconsciente. Jesús sabe lo que está pasando. Jesús consciente del costo de este perfume. Jesús consciente de la actitud de esta mujer. Jesús consciente de que era una entrega que estaba haciendo esta mujer. Era una entrega total. Diga conmigo: entrega total. ¿Por qué? Porque así debe de ser nuestra relación con Dios, una entrega. Esta mujer no estaba dando de lo que le sobra, como hacemos a veces en la ofrenda. No está dando de lo que le sobra, sino está dando de sus riquezas, de lo mejor. Estaba dando todo. Entonces esta mujer estaba dando lo mejor, estaba dando de su riqueza, no estaba dando de lo que le sobra. Y Jesús consciente, me encanta esta palabra, porque dice: Jesús consciente de esto, consciente, como diciendo: no estoy tonto, no se me están yendo las cabras, yo sé lo que está pasando en este momento. Yo conozco a esa mujer, conozco el precio de ese perfume y conozco el precio del perfume que usan ustedes. Les dijo a sus discípulos, ¿no? O pensó. Y dice: consciente de esto, respondió: ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Wow. Jesús les está diciendo: yo sé, yo estoy consciente de una entrega total, pero también estoy consciente del comité de chisme y respuestas que está formándose en este momento con 12. Estoy consciente de este comité de chisme que están en desacuerdo. Ellos estaban en desacuerdo. Yo me imagino que cuando Jesucristo les responde esto y cuando les dice: miren muchachos, yo sé lo que está pasando, tranquilo. ¿Por qué molestan a esta mujer? ¿Por qué la critican? ¿Por qué critican a la mujer? Porque al criticar a la mujer, lo que está haciendo, me están criticando a mí también. Y mira, si puedes ponerme otros versículos, por favor, Tony. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Jesucristo les responde así tajantemente y les dice: miren, ustedes se cuidan de los pobres. ¿Qué les pasa? ¿Acaso no se dieron cuenta? Yo multipliqué unos pocos panes y pocos peces para más de 5,000 personas. Vamos a pensar en 15,000, porque eran hombres sin contar mujeres ni niños. Y todos comieron y sobraron 12 cestas. Y Jesús les dice: ¿ustedes creen que yo me dejo llevar por sus pensamientos, por lo que ustedes piensan en ese comité de chismes y respuestas de diciendo: ay, ¿por qué no se dio eso para los pobres? ¿Por qué no se hacen las cosas de esta manera? Yo sé las cosas que están pasando y los pobres siempre los van a tener a ustedes. Yo veo por los pobres. La palabra del Señor dice que no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El Señor está bendiciendo a los pobres. Él hace llover sobre justos e injustos. Hace salir el sol sobre buenos y malos, dice la Biblia. ¿Cómo no va a cuidar de los pobres? Dios cuida de los pobres. Pero ellos estaban pensando de otra manera, como diciendo: este dinero podría ser ocupado para los pobres. Jesucristo no necesitaba dinero para atender a los pobres. Él tenía milagros en sus manos para poder multiplicar panes y peces y darles a todos de comer y bendecir sus vidas.
Lo que Dios, lo que Jesucristo estaba queriéndoles enseñar a estos jóvenes, a estos muchachos, a estos discípulos, a estos 12 que estaban en desacuerdo, a estos 12 que estaban chismeando, a estos 12 que estaban en desacuerdo y cuchicheándose entre ellos. Esto podía haber sido así. No le vas a enseñar a Dios a la forma en la que Él se mueve. No le vas a enseñar a Dios a la forma en la que Él quiere hacer las cosas. Y Jesucristo le dice tajantemente: esta mujer está haciendo algo bueno por mí. A los pobres siempre los van a tener. Siguiente versículo, por favor. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Va a haber algo. Va a haber algo muy importante. Un acto hermoso de una entrega total. Esta mujer estaba entregando un perfume, estaba entregando algo hermoso, estaba entregando una alabanza, estaba haciendo algo, preparando el cuerpo, porque Dios, Jesucristo, iba a hacer una entrega total también por toda la humanidad. Versículo siguiente. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará lo que hizo esta mujer. Porque esa es la actitud que yo quiero, no la actitud que ustedes están teniendo, discípulos. No la actitud de crítica, no la actitud de estar en un comité de chisme, sino en una actitud de adoración y de entrega. No permitan, no dejen que las personas que están adorando, que están entregando sus vidas, sean criticadas. Ellas están haciendo algo bueno. Criticable es lo que estaban haciendo los discípulos. Eso era criticable. Eso no era correcto, y por eso Jesucristo les permite que suceda esto, permite que se derrame un perfume, permita que toda la casa huela, permite que haya esto para que la gente sepa que hay una entrega total. Y cuando Jesucristo los corrige, a los que no estaban de acuerdo los corrige, les dice lo que va a pasar. Yo me imagino que cuando escucharon estas palabras, los discípulos bajaron la cabeza, avergonzados. Algunos de esos, de los que a veces son muy blancos y de repente de la vergüenza se ponen hasta rojos. Yo me imagino a 2, 3 discípulos ahí rojos diciendo: sí, la regamos. Nos pusimos a criticar a Jesús, nos pusimos a criticar que Él estaba permitiendo estas cosas. Mejor agachamos la cabeza y avergonzados. 11, pero uno se quedó erguido y dijo: yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Los otros 11 estaban arrepentidos y avergonzados porque Jesús los reprende, porque Jesucristo les dice lo que se equivocaron. Y cuando reconocemos, hermanos, cuando nos equivocamos, tenemos que reconocerlo. Vamos allá a la presentación, Toño, por favor. Cuando nos equivocamos, diga conmigo: si me equivoco, diga fuerte: si me equivoco, tengo que hacer 4 cosas. Siguiente, por favor, ahí, Toño. ¿Sabes qué cosas tienes que hacer? Número 1, reconocer el error. Número 2, pedir perdón. Número 3, corregir el rumbo o resarcir el daño. Y número 4, seguir adelante. De eso se trata, mis hermanos. Cuando tú te equivocas, tienes que saber que tienes que reconocer primeramente el error. Es el problema de muchas personas en este tiempo, que viven una vida frustradas, que viven una vida amargadas, que viven una vida detenidas, que no pueden avanzar. ¿Por qué? Porque sus vidas simplemente están echándole la culpa a los otros, echarle la culpa a los demás. No aceptar su error, no reconocer su error, no reconocer que se han equivocado, mucho menos pedir perdón. Si no reconocen, ¿cómo van a pedir perdón? Pero es primeramente reconocer, pedir perdón, corregir el rumbo, resarcir el daño y seguir adelante. Les pregunto, ¿Judas lo hizo? ¿Judas reconoció su error? ¿Judas pidió perdón? ¿Judas enmendó, corrigió el rumbo? No. ¿Judas siguió adelante? No. Hubo otro hombre que se equivocó también y negó a Jesucristo, el apóstol Pedro, ¿se acuerdan? Les pregunto, ¿Pedro reconoció su error? ¿Confesó su pecado? ¿Corrigió el rumbo? ¿Y siguió adelante? De eso se trata, mis hermanos, en la vida. Todo en la vida así es. Nada más que nos complicamos la existencia nosotros como seres humanos y no queremos reconocer y mucho menos pedir perdón. Pero de esto se trata. Dice la palabra del Señor: el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué va a hacer?
El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Carlos, con Gerardo, tráeme la escalera que está allá afuera, por favor. Tráigame la escalera que está allá afuera. Diga conmigo: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. De eso se trata. ¿Qué me falta? ¿Saben a dónde llevó a Judas? ¿Sabe cómo comenzó Judas? Ya les dije, con un desacuerdo con Dios. Este es un problema, mis hermanos. En este tiempo hay mucha gente en desacuerdo con Dios. Muchísima gente en desacuerdo con Dios, y eso los está llevando a la ruina, los está llevando al fracaso, los está llevando a quedarse absolutamente sin nada de bendición en sus vidas. Supongamos que esta escalera la traje porque a veces es importante que tengamos un poquito de algo visual. Ahora sí, tráiganla para acá, por favor. Supongamos que uno de los focos de aquí se dañó. Uno de los focos de aquí se dañó. Yo quiero alcanzarlo, pero hago mi esfuerzo y brinco. Ay, no alcanzo. Ay, estoy brincando. Y brinco y brinco y brinco. ¿Cuándo lo voy a alcanzar? Mi esfuerzo no va a ser suficiente para poder alcanzar la misericordia. El que confiesa, aquí hay dos cosas, aquí hay dos escaleras prácticamente juntas. El que confiesa su pecado y se aparta, una de estas hojas se llama confesión y la otra se llama apartarse. Para poder alcanzar, yo me tengo que subir. No me voy a subir, no se preocupen, muchachos. Yo me tengo que subir para alcanzar. Si me subo, alcanzaré el foco y lo podré cambiar y podré hacer las cosas que yo quiero hacer alcanzando, pero tengo que subirme. Pero necesito la escalera de la confesión y del apartarme. Pero cuando no confieso y no me aparto, no voy a alcanzar la misericordia. Por eso dice: el que se confiesa y se aparta alcanza. No vas a poder con otra cosa. No van a ser tus esfuerzos, no van a ser tu forma de decir: ay, Señor, ya te prometo que ya no lo voy a hacer. No, es confesar y apartarte. Decir, lo voy a dejar de hacer. Eso se llama arrepentimiento. Diga conmigo: arrepentimiento. Por cierto, la palabra arrepentimiento se traduce en cambio de dirección. Quiere decir, si yo voy hasta esta dirección, me arrepiento, entonces yo voy hacia la otra dirección. El remordimiento es completamente diferente. Es cuando yo voy en un cambio voy a una dirección y dicen: sí, la regué, sí lo hizo mal, sí, estoy mal, yo lo reconozco. Señor, tú sabes que yo lo estoy reconociendo, y a mí de qué me sirve que lo reconozcas si no cambias de dirección y te vas hacia la otra dirección. Eso se llama arrepentimiento. Perdón, muchachos, gracias. Denles un aplauso a nuestros hermanos. Reconocer, pedir perdón, corregir el rumbo, resarcir el daño, y seguimos adelante. De eso se trata la vida, de eso se trata la vida espiritual, de eso se trata en todo momento, hermanos. En cualquier cosa que nosotros tengamos, de eso se trata. Sigamos en la porción que estamos, por favor, Toño. Mateo capítulo 26, versículo 14. ¿Qué fue lo que pasó? Jesucristo les dice: en cualquier lugar que se predique el evangelio se va a oír de esta mujer, porque esta mujer hizo algo hermoso, hizo algo que yo quería, hizo una entrega. Queda marcada para la vida de todas las personas. Todos los discípulos, los 11 discípulos se agacharon avergonzados y dijeron: estamos mal. Se quedaron allí. Pero hubo uno que se fue, se apartó del grupo, uno llamado Judas Iscariote, uno de los 12. Dice conmigo: uno. No fueron 2, no fueron 3, no fueron los 12, no fueron 6 discípulos allá al templo para entregar a Jesús. Dice: uno se apartó y se fue a ver a los principales sacerdotes, versículo 15, y preguntó: ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Ya estaba él con esta intención, pero todo comenzó por una
desacuerdo, por un desacuerdo. Te pregunto, hermano, y te lo pongo enfrente, es muy importante que no estemos en desacuerdo con Dios. ¿Cuánta gente en este tiempo está en desacuerdo con Dios? A veces hasta los cristianos llegamos a estar en algunos desacuerdos con Dios y decir, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo he escuchado, he platicado con gente y me ha dicho así cara a cara: pastor, yo no estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. Entonces no estás de acuerdo con Dios. Cuando te predico la palabra de Dios, te estoy predicando algo que Dios habló. Y si no estás de acuerdo es porque no estás de acuerdo con Dios. Pero lo hace tan sencillo y tan fácil porque el que le está hablando es un hombre. Pero lo estoy hablando como hombre, pero te estoy dando una esencia de la palabra de Dios. Y tenemos que estar de acuerdo con Dios. Tú no puedes contender con Dios, ni puedes decirle: yo no estoy de acuerdo contigo, Señor, porque va a decir, te va a pasar lo que Job. Porque va a decir el Señor: ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé la luna, las estrellas, el sol? ¿Dónde estabas tú cuando con mis manos formé las montañas? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé todos los animales del campo? ¿Dónde estabas tú? ¿Acaso te pedí a ti opinión de tu gran sabiduría? ¿Cómo podía yo hacer las cosas? Y por eso Job dice: me tapo mi boca, y se agarro mi mano y tapo mi boca y me callo. No tengo por qué estar lidiando con Dios, ni estar discutiendo con Dios. Perdón, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora yo reconozco que tú eres grande, reconozco que tú eres poderoso y que no puedo contender contra ti. No puede ser que algunos no pueden estar de acuerdo con Dios porque le pone allí el Señor que no tiene que haber relaciones fuera del matrimonio. Ay, Señor, pero ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Porque Dios quiere un pueblo santo, Dios quiere un pueblo apartado, Dios quiere un pueblo verdadero, Dios quiere un pueblo bien. Algunos no están de acuerdo porque le dice a los padres que son responsables de los hijos. Algunos no están de acuerdo, algunos varones no están de acuerdo cuando la palabra del Señor les dice que tienen que amar a su esposa. Y algunas esposas no están de acuerdo con el Señor cuando les dice que tienen que respetar a su marido. ¿Por qué? Estamos en desacuerdo. ¿Hacia dónde nos va a llevar? Hacia apartarnos. Por eso hay mucha gente que se aparta. Cuando yo estaba checando dije: con razón. Y clarito sé, hermanos, estoy seguro, no 90%, 100% seguro de que la gente que se va, mucha gente que se va del camino de Dios es porque no está de acuerdo con Él y quiere vivir su vida como Él quiere, como le da su gadarena gana, su regalada gana. Así es. Entonces vamos a ver allí. Y Judas mismo fue el que le dijo: ¿cuánto me pagan? ¿Cuánto? ¿Qué estaba Judas sobre la lana? Es lo que le importaba. Porque dice la palabra del Señor que Judas era como el tesorero, ¿no? Era el que estaba allí cuidando los dineros. O sea, Jesucristo le hubiera dicho: a ver, Judas, ¿cómo estamos en finanzas? ¿Cómo estamos en las finanzas? A ver, vamos a hacer cuenta. Vamos a hacer un balance, un corte de caja. ¿Qué gastamos? ¿En qué? ¿Cuánto entró? ¿Cuánto salió? Y allí hubiera parecido que Judas se había robado una lana, ¿sí o no? Y eso no le convenía. Pero Judas le interesaba otra cosa. Judas le interesaba completamente otra cosa. Versículo siguiente, versículo 16. A partir de ese momento, cuando él oyó la cantidad, que era mucho menos que lo que valía el perfume, escúcheme bien, Judas estaba dispuesto a entregar a Jesús por un costo mucho menor que de lo que él estaba criticando que se había desperdiciado. Y dice que a partir de ese momento Judas comenzó a buscar la oportunidad para traicionar a Jesús. Yo me imagino que en algunas ocasiones hablaba con Jesús y le decía: oye, Jesús, te invito a un café, pero vamos allá. Mira, no, allá está muy solo, allá matan y entierran gratis. Por eso, mira, Jesús, vamos a tal lugar. No. Y yo me imagino que cuando dice que buscaba a partir de ese momento la oportunidad para entregar a Jesús, estaba planeando en su mente y en su corazón hacer cosas terribles.
Simplemente por el hecho de que primeramente no estuvo de acuerdo de cómo manejaba las finanzas. Jesús no estaba de acuerdo de cómo se manejaban los dineros y él era el tesorero. ¿No se dan cuenta la ilógica? ¿Qué ilógico es? Uno de los 12 comenzó desde ese momento a buscar la oportunidad de cómo entregar a Jesús. Porque es importante, mis hermanos, que podamos reconocer los errores y podamos enmendarlos y podamos pedir perdón y podamos decir, cierto, me equivoqué. Yo no sé cuántos estamos dispuestos a pedir perdón a un hijo cuando nos equivocamos, cuando le pegamos, que es injustamente, que le pegamos simplemente porque estamos enojados, porque venimos del trabajo y nos hicieron algo y ya no vemos quién nos la hizo, sino quién nos la pague. Y llegamos con los hijos y queremos que ellos paguen lo que nosotros traemos en nuestro corazón. Y tenemos que reconocer y pedir perdón. Uno de los hombres más extraordinarios que aparece en la Biblia, que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, fue un hombre en el que registra la palabra de Dios en el libro de Hechos, en el capítulo 23, de cómo él se equivocó y tuvo que reconocer su equivocación y declararlo y decirlo: perdón, me equivoqué, no sabía lo que estaba haciendo. A pesar de que aparentemente tenía razón de enojarse y tenía razón de decir lo que dijo, pero tuvo que enmendar el asunto y de hacerse a un lado, hacer a un lado sus pensamientos y sus desacuerdos, hacerlos a un lado. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Yo no estoy de acuerdo con algo, pero tengo que respetar, porque es algo que Dios ya instituyó, es algo que Dios hizo. Capítulo 23 de Hechos. Mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comenzó: hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Imagínense, Pablo ahí está siendo juzgado delante de un concilio. Ese concilio está viendo la manera de poder condenarlo, de poder hacer algo en contra de él, y dice: yo siempre he vivido en conciencia limpia. Siguiente, por favor, Toño. Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó que a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Dice: denle en la boca. Y le dan unos en la boca y empiezan a bofetearlo. Y Pablo se enoja. Y empieza a gritar y decir: Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. Era una autoridad. Y él empieza a decir: Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. ¿Tenía razón de enojarse? Claro que sí, por lo que está diciendo. Incluso Pablo le da una explicación y le dice por qué está enojado y por qué está en desacuerdo con él. Y le dice: ¿qué clase de juez eres tú mismo? Dice: ¿qué clase de juez eres tú? Si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así. El juez no tenía que ordenar hacer eso, pero sin embargo a sumo sacerdote se le ocurrió decirle: péguenle a Pablo en la boca. Y van y le pegan, y Pablo se enoja y le dice: tú eres un hipócrita, eres un injusto, eres un corrupto. Tú mismo sabes que lo que estás haciendo no está bien. ¿Y qué creen? Llegan unos amigos por allí y le dicen a Pablo: Pablito, tranquilo, bájale 2 rayitas a tu enojo. Pero ¿cómo no me voy a enojar? Mira lo que me están haciendo. Los que estaban cerca de Pablo le dijeron: ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Y Pablo, que estaba así, con los ojos, yo me imagino, desorbitados, enojado, rojo, así, con las venas de aquí de la frente saliéndose de enojo, ¿verdad? Y me imagino que algunos hilos de sangre aquí por su boca bajando. ¿Qué creen que hace Pablo? Lo siento, hermanos. Empieza a bajarse la hinchazón de su cara, lo rojo de su cara, y le hace: lo siento, perdón. Baja la voz, se tranquiliza y dice: no me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote. Pablo, contestó Pablo, porque las escrituras dicen: no hablarás mal de ninguno de tus gobernadores. ¡Wow! ¿Tenía razón Pablo de enojarse y de estar en desacuerdo, sí o no? Claro que sí. Estamos en un tiempo, hermanos, en donde nosotros a veces como cristianos, lejos de estar orando por nuestro gobierno, estamos criticando y hablando mal. Tenemos que empezar a orar y decirle: Señor, ayuda, ellos te necesitan a ti. No estoy de acuerdo con cosas que se están haciendo,
pero lo único que tengo que hacer es respetar y orar. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo dijo: tranquilos, me equivoqué. Esto es ser un hombre en toda la extensión de la palabra. Me equivoqué, reconocer que nos hemos equivocado. Los arrogantes no aceptan la corrección. Otro hubiera dicho: de todas maneras, ¿qué importa? Está equivocando. Y echarle la culpa a los demás, a pesar de que nosotros tenemos que reconocer nuestros errores y aceptar nuestros errores, pedir perdón, apartarnos, resarcir el daño y seguir adelante con nuestras vidas. Pero sin embargo, la palabra del Señor nos habla allí. Bueno, los arrogantes no aceptan la corrección. Fíjense lo que tenemos aquí. Es difícil pensar que estamos equivocados y que alguien nos corrija. Es difícil, ¿sí o no? Aceptar que alguien nos corrija. Pero es más peligroso pensar que estamos en lo cierto y tratar de corregir a los demás. Pablo no trató de corregir a nadie ahí en ese concilio. Después de que le dijeron que el sumo sacerdote, dijo: perdón, no me había dado cuenta. Así lo dejamos. Me voy con mi enojo, lo trato con Dios, me postro. Allá cuando llegue a mi casa me postro allí en mi recámara, le pido que el Señor que me ayude, que me baje todo ese impulso. Todavía estoy pensando que Dios necesita trabajar con mi carácter. Qué hermoso es eso. Proverbios capítulo 29 versículo 1, ahí está. El que es reacio a las reprensiones será ¿qué? Destruido repentinamente y sin remedio. Les decía ayer a los varones: hay personas que vienen delante de mí y me dicen: pastor, ayúdeme, perdón, ya no puedo ayudarte, porque no aceptaste la reprensión a tiempo, y ahora que vienes hecho una desgracia, ahora quieres que yo arregle la situación, pero no se puede. ¿Por qué? Porque no quisiste aceptar una reprensión a tiempo. Y el que es reacio para las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Ya no habrá remedio para tu vida. ¿Qué quieres que te diga? Pues ore por mí, puedo orar por ti, pero vas a pagar las consecuencias de tus errores y de las decisiones que has tomado, de la forma de vida que estás llevando, porque ya no podemos. Porque la misma palabra del Señor te dice, aunque no estés de acuerdo con ella, debemos. Un consejo, diga conmigo un consejo. No, pero no me lo diga a mí, dígale al que está a su lado, yo ya lo sé. Dígale al que está a su lado, un consejo. Rodéate de personas que te den dirección. Dígale: rodéate de personas que te den dirección. A este tipo de personas les llamamos los pararrayos. Carlos, ¿qué es un pararrayo? ¿Sabes, no? Es lo que pone para que vaya dirigido solo a un solo punto. Ok. ¿Qué es un pararrayo? ¿Quién nos puede ampliar un poquito lo que es un pararrayo? Ángel. Acércate para que te escuchen. Es para que cuando están lloviendo solamente dañe a una parte y no llega a dañar a un hogar o los aparatos eléctricos. Caiga un solo punto el rayo. Muy bien, es una protección, es una antena en alto. Cuando llega una tormenta eléctrica, ¿a dónde llegan los rayos? A esa antena. ¿Por qué ayuda? Nosotros tenemos aparatos aquí. Estos aparatos son protegidos. Pero si nosotros estuviéramos en un lugar muy alto y donde hubiera muchas tormentas eléctricas, necesitaríamos a fuerza un pararrayo para que todas esas tormentas eléctricas y todos esos voltios, miles de voltios, lleguen a ese pararrayo y no lleguen a estos aparatos y no se dañen. Eso se llama pararrayos. Ahora, las personas con las que nos vamos a rodear tienen que ser nuestros pararrayos, que bajen el voltaje que viene tan fuerte, de tal manera que cuando llegue puedan llegar sin dañar lo importante. Los pastores somos pararrayos, pero mucho.
Somos pararrayos. ¿Por qué? Porque llega con la persona, llega con nosotros, ¿verdad? Las hermanas y dicen: hermano, pastor, ayúdeme, es que mi esposo. O llegan los esposos: pastor, ayúdeme, es que mi esposa, si usted supiera esto y el otro. Y llega: pues está bien, llámale a tu esposa. No, mejor así le dejamos, no está tan mal. Y a veces están tan enojados: es que mi jefe me dijo, es que mi jefa me dijo, me hicieron esto, me hicieron. A ver, mi hermano, vamos a orar y vamos a escuchar la palabra de Dios, el consejo de la palabra. Y se van tranquilitos. ¿Qué pasó? Un pararrayo hizo que bajaran las aguas, que bajaran las cosas. ¿Cómo hacen falta amigos para rayos? ¿No es cierto? Busca, mi hermano, busca amigos, busca personas que te den dirección, que sean para rayos en tu vida. Dice la palabra del Señor en Proverbios 18:13: es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Que primeramente tenemos que escuchar y tenemos que saber cómo están las cosas para poder saber cómo conducir aquello. Y tenemos que ser pararrayos. Ahora, ¿qué debe de tener? ¿Qué características deben de tener esos pararrayos? Número 1, inciso A: corazón íntegro. Diga conmigo: íntegro. Debe ser una persona íntegra, una persona que te pueda decir las cosas. Dice la palabra del Señor que es mejor que una persona te diga las cosas como son y que te diga: estás mal, mi hermano, estás mal, tienes que enmendar esto, que alguien que te dice que te ama y oculta aquello que estás mal. Es mejor la reprensión dicha que el amor oculto. Es mejor que te digan las cosas. Así debe de ser una persona. ¿Cómo puedo encontrar una persona así? Pues que sea íntegra, que tenga un corazón puro, que sepa que es una persona que te va a ayudar, que te va a ayudar a la santidad, porque el corazón puro es esto. ¿Quién entrará al lugar santísimo? El puro de corazón. Alguien que pueda estar buscando siempre lo bueno hacia tu vida. No tienes que estar buscando a otra gente que no sea para rayos. No tienes que estar buscando otra gente igual a ti, igual al que tiene el mismo problema que tú, porque no lo va a solucionar, no vas a solucionar absolutamente nada. Pero dice el inciso C: también debe de tener un corazón reformador, una persona que sea reformada, no una persona rebelde. Una persona rebelde es aquella que te incita a hacer lo mismo, a decir: sí, es cierto, tienes razón, es que en la iglesia, es que Dios, yo no estoy de acuerdo con la Biblia, yo no estoy de acuerdo con Dios a través de esto, y te empieza a apartar en lugar de ayudarte. Te lleva a lugares donde no tienes que estar. Un reformador es aquel que te hace mejor persona, que renueva tu mente, que te reforma, que te hace nuevamente como Dios quiere que tú seas. Y por último, para terminar, quiero que suban los muchachos del grupo. Número 3: debo escoger mi rol en el reino de Dios. Diga conmigo: debo de escoger. ¿Cuántos saben que en Semana Santa hay representaciones de la pasión? ¿Lo han visto? Y hay gente que se queda así de que: yo voy a ver la representación en tal lugar porque allí se pone bien bonito, porque allí hasta el que la hace de Jesús se parece a Jesús, y cuando lo veo siento hasta como que estoy viendo a Dios. ¿Verdad que sí? Hay gente que es así, que dice: hay allí representaciones. Pregunto: ¿en los tiempos de Jesús fue una representación? ¿Qué dijo Dios? Judas, a ti te tocó ser Judas. ¿Pero por qué yo? Ni modo. Te tocó ser Judas, pues ya ni modo. Me tocó ser Judas, tengo que traicionar a Jesús. A ti te tocó ser de las mujeres que chillan, pero yo no sé llorar, que le pellizca, que no sabe llorar, ahorita va a llorar. A ti te tocó ser de los que le jalan la barba a Jesús. A ti te tocó de los que le escupen a Jesús. A ti te tocó ser Jesús, el bueno de la película, ¿no? A ti te tocó ser el bueno. Qué padre. A ti te tocó ser Pilatos. A ti te tocó ser Herodes. ¿Y eso fue? ¿Por qué? Porque el que dice: bueno, pues a mí me tocó ser Judas. ¿A Judas le tocó ser Judas? No, mi hermano. Él escogió. Él escogió. Así que no me venga
alguien no me vaya a venir con que es que mi esposa, por eso no busca a Dios, es que mis hijos, por eso no tengo vida espiritual. Es que no es cierto. Es que es tu responsabilidad. Es que nosotros tenemos que escoger el papel que nos toca hacer. Yo tengo que escoger. Si tú dices, yo simplemente quiero ser una persona que va a la iglesia, está bien. Si es lo que quieres, está bien. Eso es lo que tú escogiste. Pero no estés chismeando y no estés sorprendiéndote de otro hermano que escogió ser un discípulo de Jesucristo, un entregado, una entregada a Jesucristo, y que pueda ver la gloria de Dios en su vida, y que tú puedas verlo porque simplemente tú quisiste ser una persona expectante. Les decía ayer a los varones que una de las cosas que a mí me impactó cuando uno de mis tíos falleció, que era un tío que pudo haber hecho mucho para Dios por todo lo que el Señor le permitió que él tuviera. Una de las cosas que escuché, yo dije, este hombre pudo haber hecho muchas cosas por Dios, pero él decidió no hacerlo. Pero un familiar escuché que dijo, pero fue un gran simpatizante de Dios, fue un gran simpatizante de Cristo. Yo dije, pues qué bien, eso es lo que él escogió, ser simpatizante solamente. Ese es el papel que él quiso. Él quiso ser un simpatizante de las cosas de Dios, pero no fue una persona entregada a Dios. No fue una persona que, a pesar de que se le enseñó la verdad, pudo resarcir el daño y decir, cierto, estoy equivocado, me estoy dando a la idolatría, tengo imágenes aquí en la casa y yo sé que eso no está bien, porque dice la Biblia que eso no está bien. Entonces yo tengo que quitar todo eso y entregarme completamente a Dios. Él decidió hacer otra cosa. Eso fue su decisión. Así que nadie me venga porque eso fue lo que le tocó, porque el ambiente que viví, porque en la casa que me desarrollé, porque mis padres esto, porque mis padres aquello, porque el ambiente que yo estaba ahí con mis amigos, eso no tiene excusa. Nosotros conocemos a Dios y sabemos quién es Dios, y en este tiempo tenemos que escoger el papel que queremos ser. ¿Queremos ser entregados a Dios o queremos ser simplemente unos mediocres, estar buscando la mitad a Dios, o simplemente ser unos simpatizantes? Yo no sé, y yo no los critico ni quiero decirles que es lo que quieren que sean ustedes, pero cada uno de nosotros escogemos lo que queremos ser. Si queremos ser siervos, seremos grandes en el reino de Dios. Si queremos ser grandes, nos quedaremos sin nada. Es lo que dice la Biblia. Si queremos ser siervos, tenemos que ser uperetes. Diga conmigo esta palabra, uperete. Si alguien la quiere escribir, es con H al principio. Uperete. Uperete es una palabra griega que Jesucristo usa cuando habla acerca de los siervos. Y esta palabra uperete, ¿cuántos se acuerdan de esos barcos, embarcaciones en el tiempo antiguo, donde eran un montón de remeros abajo de la embarcación? Arriba iban pues el capitán y los otros que simplemente estaban disfrutando del viaje, y había otro que gritaba, remen, 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 remen. El uperete no es el que gritaba remen. El uperete es el que estaba hasta el mero fondo remando. Ese no veía absolutamente nada. No estaba atractivo, no se veía ese hombre, no era atractivo para él ese trabajo. ¿Por qué? Porque no alcanzaba a ver todo el paisaje o los paisajes en donde viajaban. Él lo único que hacía era remar y remar y remar. Y cuando Jesucristo habla del siervo, está hablando del uperete, del que está remando hasta mero al fondo. Lo que a él le interesa es que la embarcación avance. Él no quiere reconocimiento, él quiere que avance la embarcación. Si nosotros esperamos reconocimiento, estamos mal. El único que tiene que ser reconocido es Jesucristo. Nosotros, nuestro trabajo es remar y tener en mente, lo que a mí me interesa es que avance el barco de mi matrimonio. Lo que a mí me interesa es que avance el barco de mi familia. Lo que a mí me interesa es que avance el barco de mi vida espiritual. Lo que a mí me interesa es que avance el barco de la iglesia. Lo que a mí me interesa, no me importa reconocimientos, no me importa nada. Lo único que yo quiero es que avance y avance y avance el reino de Dios. El reino de Dios ya fue estipulado, ya fue establecido, porque
Jesucristo. Tú y yo no establecemos el reino ya está aquí. Lo que nosotros nos toca hacer es que avance el reino de Dios aquí en esta tierra. Por eso es importante evangelizar, dar buen testimonio, emprender nuestras vidas y ser responsables de lo que queremos ser en este tiempo. Judas tuvo la oportunidad. Yo les aseguro que si él se hubiera quedado con los 11, con los otros 11 allí y dijera así con la cabeza agachada, decir me equivoqué, perdón, Judas no hubiera traicionado a Jesús. Probablemente se hubiera levantado alguien más que traicionara a Jesús, pero Judas tuvo la oportunidad de enmendar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mateo capítulo 9 versículo 29. Mateo 29. Entonces tocó sus ojos y dijo: que se haga con ustedes conforme a su fe. ¿Tienes fe como para qué, mi hermano? ¿Tienes fe como para ser un cristiano de fuego? ¿Cristiano entregado? ¿O tienes fe para simplemente seguir la vida como estás? ¿Tienes fe para decir, pues ahí la llevo, no soy tan malo, voy a la iglesia, pero hasta ahí? Pero es tiempo de que podamos decir, yo quiero ser de los que hacen avanzar mi familia, de los que hacen avanzar, y me hago responsable que pueda hacer avanzar mi vida, que pueda hacer avanzar mi matrimonio como Dios manda, no como yo quiero, que pueda ser avanzado o hacer que avance mi familia. Me encanta uno de los conceptos que usa John Maxwell. John Maxwell, que es un hombre que habla a líderes y pastores, él dice: ya no quiero decir ten un buen día, ya no, porque simplemente ten un buen día pues es un deseo. Haz que este día sea bueno. Eso es diferente. Tú vas a hacer que este día sea bueno, porque no solamente basta con un deseo de poderte decir ten un buen día, Dios te bendiga. No, haz que Dios te bendiga. ¿Cómo vas a hacer que Dios te bendiga? Obedeciéndolo. ¿Cómo vas a hacer que tener un buen día? Pues agradando a Dios, haciendo las cosas como convienen, amando a la gente, recibiendo a la gente, haciendo lo que Dios quiere que nosotros seamos, que seamos luz y que seamos sal en esta tierra. Nosotros hacemos que este día sea bueno o sea malo. A mí no me salgas y diciendo que ay, este día no me fue bien porque pues se sabe que Dios, no, Dios no tiene nada que ver con eso. Nosotros somos los que hacemos que sea un buen día o sea un mal día. Depende de nosotros. ¿Cuántos podemos en esta hora ponernos de pie y decirle al Señor en esta hora que Él nos ayude? Cierra tus ojos y quiero que pienses y que seas muy sincero y muy sincera con Dios, y puedas pensar, el Espíritu Santo te va a empezar a revelar algo. ¿Con qué cosas no has estado de acuerdo con Dios? Y eso no te ha llevado a nada bueno, sino a simplemente bajar tu fe, bajar tu ánimo. ¿Con qué no has estado de acuerdo con Dios? El Espíritu Santo te va a decir en esta hora con qué no has estado de acuerdo. Y lo que vas a hacer es reconocer, pedir perdón, resarcir el daño o enmendar el rumbo y seguir adelante. Si lo que hizo que Judas hiciera lo que llegó a hacer comenzó por un desacuerdo con Jesucristo,
Cuidado con los desacuerdos que empezamos a tener nosotros con Dios. Cuidado, que eso te puede llevar a un debacle espiritual. Habla con Dios. Habla con Dios en este momento. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. No hay otra más que poder confesarlo, declararlo delante de Dios, apartarnos de eso para poder alcanzar lo que Dios quiere darnos. Habla con Dios, mi hermano. Habla con Dios, mi hermana. Pon en las manos de Dios tu vida y dile: Señor, aquí está mi vida. Basta de echarle la culpa a los demás. Es importante empezar a tomar nuestra responsabilidad que debemos de tomar para poder salir adelante y para poder ver la mano de Dios en nuestras vidas. Anhelamos, Señor, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Jesús, aquí estamos, Dios. Levanta nuestras vidas. Y dile: no puedo más, Señor. Sí, Señor, si tú no estás, ven, Señor. Ven, encuéntranos. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Señor. Queremos tomar el papel que nos corresponde. Te anhela a ti.
aquí, Señor. Tú estás aquí, Jesús. Estás aquí, Señor. Ahora podemos comenzar con nuestra propia familia. Si tú tienes a alguien de tu familia y empiezas a reconocer y decirle, sabes que hemos fallado, pero hoy no solamente lo reconozco, lo confieso y empiezo a resarcir el daño. No solamente voy a resarcir el daño, sino que voy a seguir adelante. Entonces, escúcheme bien. Abra sus ojitos y míreme hacia acá. Vas a voltear con alguien, estar ahí con tu familia frente a frente. No vas a verlo de ladito y vas a agarrar la mano y nada más, y no, vas a ponerte de frente y vas a decirle en esta hora si hay algo que yo he hecho. Y yo reconozco, porque tú y yo reconocemos. No vamos a decir a ver si sabe lo que hice. No, sabes que yo he hecho esto, no está bien, pero en esta hora yo confieso mi pecado, reconozco que he fallado, y con vergüenza, como los discípulos que pudieron levantarse, y podemos verlo en la iglesia primera, como esos 11 después estaban predicando la palabra en todo lugar con el poder del Espíritu Santo. 12 menos uno que decidió entregar a Jesús por un desacuerdo que tuvo. Y el final de este hombre, usted y yo lo sabemos, fue y se colgó. ¿A él le tocó ser el colgado? No, él lo decidió. ¿A él le tocó ser el autor intelectual de la muerte de Jesús? No, él lo decidió. ¿A él le tocó ser el suicidado? No, él lo decidió. Los otros decidieron arrepentirse, los otros se decidieron callarse ya la boca y empezar a enmendar sus errores y dejar de estar juzgando a Jesús. ¿Por qué permite tales cosas? Y empezar a alabarlo y seguir. Y podemos ver los hombres poderosos en Dios. Tú y yo en esta hora tenemos que decidir cosas. Yo no sé qué vas a decidir, pero decídelo con tu familia. Así que ponte de frente con alguien, habla con ellos. Antes de orar, habla y di, ¿sabes qué? Yo he decidido esto. ¿Sí? Vamos, hágalo. No les dé pena. A lo mejor es la primera vez que lo haces en toda tu vida. No le hace, pero hazlo. Después de haber platicado, oren como familia. Vamos, pónganse las manos de Dios y dígale adelante de Dios: Señor, así está, así estamos, aquí estamos, Señor. Así está nuestra condición como vida, como familia, como matrimonio. Pero aquí estamos delante de ti. No vamos a retroceder, no nos vamos a ir, Señor. No nos vamos a alejar, Padre. Vamos a estar cerca de ti, cerca de ti donde hay victoria. Ven y encuéntrame
no está